Bueno, y finalmente el gobierno extendió las trabas para la exportación de carne. Hay mucho malestar, Marina, en el sector agropecuario a partir de estas medidas, ¿no? Así es, Ezequiel, bueno, una medida que se conoció en el día de ayer que tiene que ver justamente con prorrogar esta cuotificación para las exportaciones. Vamos en busca, bueno, de los datos oficiales y ya vamos a estar con la respuesta del campo. Así es, hay algunas tramas para ir conociendo en detalle de qué se trata esta medida que ha impactado duramente, por cierto, en el campo. Bueno, ¿qué es lo que dice CRA? El gobierno cree que cerrando exportaciones crece el empleo y la inversión. El gobierno piensa que así no se rompen ni mercados ni compromisos comerciales. El gobierno piensa que no destruye empleo en plantas frigoríficas y en la cadena cárnica, es lo que expresaba CRA en un comunicado, Marina. Así es, Ezequiel, y continúa, el gobierno cree que la política económica actual nos sacará de la crisis social en que vivimos. El gobierno cree que lo único que importa son las elecciones, es decir, garantizar su supervivencia como casta sin importar lo que se haga en el día a día. Bueno, la respuesta de productores bonaerenses y pampeanos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó su fuerte rechazo a la prórroga de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Incomprensible medida que provoca que pierdan todos los actores de la cadena cárnica, consumidores e inclusive el país en su conjunto debido a la disminución de ingresos por exportaciones y por la pérdida de confianza internacional ante los cambios permanentes en las condiciones comerciales. Ha sido nuestra vocación generar espacios de diálogo y trabajo con distintas áreas del gobierno nacional, tratando de alcanzar acuerdos que fomenten el consumo interno sin impactar negativamente en la producción y atención del mercado externo. Estamos convencidos que es el cambio para generar un crecimiento futuro del sector. Lamentablemente vemos que no ha sido suficiente y se ha extendido las restricciones, medida que prolonga el impacto negativo en la cadena, poniendo en riesgo el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo y la credibilidad con nuestros clientes del exterior. Destaca la carta, la nota que le enviaron al presidente Alberto Fernández las agrupaciones del sector. Bueno, y esta misiva que fue enviada también con copia al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, al ministro de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Economía y al Secretariado de Asuntos Estratégicos. Para hablar sobre la cuestión, le damos la bienvenida a Sergio Pedace, quien es vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Hemos dicho bien su apellido? Pedace, sí. Está muy bien. Bueno, veíamos, ¿no?, la cantidad de disidencias, Sergio, que existen. ¿De qué trata este cese de comercialización? Bueno, yo creo que el campo está analizando de qué forma se puede mejorar esto sin llegar a un cese, pero bueno, están avisando de que va a haber en algún momento un paro agropecuario, ganadero, en cualquier momento, porque bueno, lo que el gobierno no escucha de que no es la forma que tendríamos que manejar el sector. La mesa de las carnes, somos 34 entidades que estamos nucleadas y estamos todos de acuerdo que no es la forma cerrando abruptamente las exportaciones. Y el gobierno obviamente dijo que era por 30 días y ya va por más. Entonces ahora ya no se cree que en octubre vayan a levantar las restricciones. Es decir, yo creo que la forma es con el diálogo y no escuchando solamente a una parte de la cadena que, bueno, lamentablemente el gobierno ha escuchado solamente a un grupo de exportadores en su momento que se cortaron solos en su momento y bueno, y a base de esa pequeña o gran asesoramiento fue que el gobierno cortó las exportaciones, ¿no? Vamos a ver, nosotros queremos que no haya un paro, que haya un diálogo. Los frigoríficos están diciendo lo mismo. Nosotros en plena pandemia nunca paramos, funcionamos, trabajamos, arriesgándonos. Hicimos un gran esfuerzo para que no falte la carne en la mesa de los argentinos. Entonces no vemos de buena manera un cese de actividades, pero bueno, lamentablemente el gobierno tiene que escucharnos y ver de qué manera sea
la salida a esto, ¿no? Y acá el gran problema es la inflación que hay. El 50% no lo genera ni los matarifes, ni los frigoríficos, ni el campo. Sergio, para poner blanco sobre negro, todavía no han convocado ese paro en la comercialización. ¿Es una posibilidad que ustedes están analizando con firmeza? Sí, el campo se juntó el otro día, bueno, había una reunión ya pactada para el día 31 de la sociedad rural, donde, bueno, estuvo la mesa de enlace y bueno, ellos estaban a la espera de que el día 30 de la noche salga la resolución que levantaban las exportaciones. Se sabía de que aparentemente no lo iban a hacer y bueno, en base a esto las bases están pidiendo que haya un cese de comercialización. Por lo que entiendo, ellos quieren seguir dialogando, pero bueno, el gobierno es el que tiene que llamar al campo y a todas las entidades de la mesa de la carne y bueno, y ponernos de acuerdo de qué forma se puede manejar. Pero sí. La carne, el cerdo, el pollo, no está ajeno a la inflación de la Argentina. Es decir, los sueldos obviamente están muy bajos, la carne no sube porque hay un problema que la gente, como decimos en Camia, Doña Rosa no tiene plata. Entonces, con los sueldos tan bajos, hoy en la Argentina, cada vez estamos consumiendo menos carne, pero no por un problema de la carne, sino por un problema de la inflación y de los sueldos muy bajos. Ayer, perdón Ezequiel, Sí. ayer nos decían eso desde SICRA, que los precios en la pizarra de la carnicería están contenidos porque hay bajas ventas. Entonces, atendiendo a la lógica de la oferta y la demanda, esto tiene que ver con que, bueno, no hay mucho movimiento en la compra de carne por parte de la gente. Creen que si se inyecta poder adquisitivo en los consumidores y eso se vuelca en las carnicerías, temen que pueda volver a subir el precio. ¿Ustedes creen lo mismo, que está contenido el precio de la carne, que ya está carísima por el tema de que han caído las ventas? Sí, lamentablemente al haber una baja venta porque la gente no tiene plata, el precio de la carne se mantuvo y no por solamente el cierre de las exportaciones, porque lamentablemente el cierre de las exportaciones fue para la vaca flaca, esa vaca que se usa en la Argentina para hacer hamburguesas, salchichas, salamines. Entonces esa carne no va al mostrador de Doña Rosa, no lo comemos en milanesa, lo comemos de otra forma. Y el gobierno abruptamente cerró esa exportación, donde se podía haber manejado diferentemente, porque justamente en invierno, donde esa vaca que ya terminó su ciclo en el campo, tendría que haber ido con un buen valor agregado para que el productor pueda comprar los terneros, pueda comprar una vaca preñada. Entonces, bueno, al cortar esa exportación, le hizo mucho daño a los productores, ¿no? Que realmente son nuestros proveedores a futuro, que a futuro vamos a tener menos novillos, menos terneros, menos vaquillonas. Y por su propio peso, si el productor no produce, va a subir el precio de la carne. Claro. Lamentablemente no aumenta la carne porque la gente no tiene plata. Claro, básica oferta y demanda. Allá por junio el gobierno había prometido liberar las exportaciones, no lo hizo. Se nota mucha desconfianza, se miden continuamente campo-gobierno, gobierno-campo. ¿Ustedes se sienten como sector no tenido en cuenta, Sergio, en la toma de decisiones concretas que toma el gobierno para las cuestiones trascendentales cotidianas? ¿Se siente como un sector que el gobierno no los evalúa y no los tiene en cuenta para la toma de decisiones? Lamentablemente sí, el gobierno solamente escuchó a 23 frigoríficos exportadores, que son los que hablan directamente con el gobierno, y pasó lo mismo con el gobierno anterior. Y realmente, como yo digo, cuando vos vas a comprar un auto y decís, che, ¿por qué sube el auto? No vas a la agencia del pueblo, del barrio, y que querés decirle, bajame el precio, tenés que ir a la fábrica. Y una de las cosas es que la fábrica es el campo. Entonces hay que hablar con el campo para ver de qué forma podemos producir más kilos de novillo, para que haya más carne para poder tener en el plato de los argentinos, que tenga Doña Rosa, y por otro lado también para tener más carne y poder exportar, ¿no es cierto? Y lamentablemente nosotros como Cámara Argentina de Matarifes de toda la Argentina estamos pidiendo reunión con AFIP, con ARBA, con el gobierno, con ministerios de la producción de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, y realmente no estamos, obviamente están en elecciones,
y no estamos teniendo respuesta para poder solucionar los problemas. Todo lo que se está haciendo son unos parches de momento y lamentablemente el gobierno escuchó una sola campana y nosotros lo que necesitamos es una política a largo plazo y primero y principal cortar con la inflación, ¿no es cierto?, para poder solucionar los problemas. Yo, pidiendo disculpas a todos los fallecidos por el COVID y a todos los familiares, digo que el gran problema de la Argentina, el gran virus en la Argentina es la inflación. Sergio, el gobierno nacional les había prometido que si estabilizaban los precios levantaban la medida que restringe las exportaciones. Sí, lamentablemente yo estaba escuchando hoy unas preguntas mientras íbamos manejando, trabajando en los negocios. El gobierno, ¿quién toma la decisión, no es cierto? Porque hablamos con los ministros, hablamos con producción, hablamos con transportes, hablamos con gente, pero cuando se toman las decisiones, los que toman decisiones no saben lo que están haciendo. Entonces, te dicen una cosa y hacen otra, lamentablemente, porque el día que cortaron las exportaciones estaban hablando de qué forma se podía manejar para que no haya un aumento de precio, que nosotros los matarifes lo veníamos anunciando, y de golpe salió el presidente a decir que cortaban las exportaciones por 30 días, y la cortaron de mala manera porque esa vaca hizo mucho daño a los productores chicos de la Argentina, ¿no? Claro. ¿Cómo lidiar, Sergio, con la elevada presión impositiva que hay en la Argentina? Bueno, lamentablemente la Argentina cada vez... Ayer tuvimos una reunión de comité y bueno, en la Argentina hablando, cada vez que ponen un impuesto nuevo o cada vez que quieren hacer algo, queda para toda la vida. Entonces, lamentablemente, si el Estado sigue gastando plata de donde no hay, se sigue lamentablemente imprimiendo billetes y la inflación va a seguir. Así que lamentablemente viene por ahí el tema, ¿no? ¿Están pensando en una medida unificada entre el sector de granos con el sector de Hacienda para después de las elecciones? Bueno, a ver, en este momento las decisiones que se tomen, mientras no afecte al plato de los argentinos, que no falte, nosotros vamos a acompañar. Pero bueno, estamos charlando, hemos hablado con la sociedad rural, en la reunión tiramos ideas y la verdad que mientras los gobernantes estén solo preocupados por las votaciones, por los votos, las elecciones, es muy difícil poder solucionar algo. Pero bueno, no sabemos de qué manera va a actuar el campo y nosotros apoyaremos las medidas coherentes mientras no haya un desabastecimiento y mientras no perjudique el trabajo también de los matarifes, ¿no? Se evaluará en su momento cuál es la mejor opción. Pensaba en esto, Sergio, respecto a lo que consultaba Marina, el temor de los productores a más intervenciones. También pensaba en el tema de la soja, las retenciones, el cierre a las exportaciones del maíz. Es un sector que está básicamente con mucho conflicto, similares, donde imagino alguna acción a futuro conjunta para destrabar y tratar de salir de estas cuestiones cortoplacistas, ¿no? Porque no hay en estos últimos tiempos una política que defina a mediano plazo, no digo a largo plazo, pero por lo menos un panorama de trabajo un poco más claro, ¿no? Lamentablemente sí. Vos fijate los frigoríficos que se fueron adaptando las plantas para poder exportar. Hablemos de los frigoríficos de consumo, que han invertido mucha plata genuina porque nadie le dio crédito para poder hacerlo. Están a la espera de que le habiliten los mataderos, los frigoríficos para poder exportar y no solamente a China. Entonces, ¿qué política a corto plazo puede funcionar si vos invertís semejante cantidad de dinero y después tenés el problema de que no tenés la habilitación y no tenés futuro dentro de tu frigorífico? Entonces, nosotros como matarifes decimos, necesitamos una política a largo plazo. Los matarifes tenemos que tener la posibilidad de faenar en cualquier frigorífico exportador cerca de nuestro trabajo, y tiene que ser federal.
no solamente que haya nucleado en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y nada más. Entonces, y no como pasó ahora, que con este cierre de exportación, los Matarife prácticamente quedamos fuera de la exportación, porque tomaron una medida que era el que podía exportar tenía que tener planta frigorífica, y le dieron el 50% al que tiene una planta frigorífica. Entonces, y nosotros somos el 80% del consumo de la Argentina. Pasa por Camia, pasa por los Matarifes. Entonces, si no tenemos una política a largo plazo para la Argentina, esto va a salir cada vez peor. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y hasta cualquier momento. Déjame mandar un saludo a todos los Matarifes de la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio.